Shabbat Shalom. Qué bueno estar de nuevo reunidos, ¿no? Siempre es una alegría, la verdad. Me encanta poder reunirnos en Shabbat. Me encanta poder estar juntos. Y bueno, vamos a comenzar ya con nuestro estudio. Vamos a estrenar estudio. Siempre que se termina un libro, ¿qué decimos? Hazak, hazak, ¿no? Como cuando terminamos Proverbios y ahora que terminamos también Génesis. Pero yo en lo particular, siempre digo hazak, hazak cuando empezamos un libro. ¿Por qué? Porque va a hacer falta fuerza, va a hacer falta determinación, va a hacer falta esforzarnos valientemente, ¿no? Para poder cumplir con todos los retos que nos va a mostrar o que se van a presentar delante de nosotros en eso, la nueva aventura que será el libro que estaremos estudiando, ¿no? Y digo, ¿por qué aventura? Porque te lleva a conocerte a ti, a conocer al Eterno, sobre todo conocer sus planes. Entonces, bueno, vamos a empezar el día de hoy con un estudio que le tenemos muchas ganas desde hace mucho tiempo y que al día de hoy ya podemos materializarlo, y es el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Hoy no vamos a iniciar de lleno, vamos a tener una pequeña introducción con un acercamiento, por decirlo así, al libro de los Hechos, y vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la circunstancia, la situación, los movimientos que habían en ese entonces, intelectuales y también teológicos, ¿no? Pero lo primero que debemos preguntarnos es, ¿quién escribe el libro de los Hechos? Bueno, pues Lucas es el autor del Evangelio de Lucas, pero también es el que escribe este segundo volumen, por decirlo así, ¿no? Él es uno de los 4 evangelistas, junto con Mateo, Marcos y Juan. También él escribe, como lo acabamos de decir, el libro de los Hechos de los Apóstoles, como continuación inclusive de su evangelio. Esto es una obra en 2 tomos, literalmente, y está pensado así. Y ya van a ir viendo, conforme al estudio que vamos a ir desarrollando, que Lucas, tiene una manera de mirar las cosas impresionantes. Hace paralelos, inclusive, muy interesantes. Y las estructuras de cómo escribe también lo son. Muy interesantes. Lucas fue compañero de Pablo en muchos de sus viajes misioneros. No vamos a hacer una introducción muy profunda en esta ocasión, porque en cada uno de los estudios que vayamos teniendo vamos a ir hablando de cada uno de los personajes, ¿no? Que irán apareciendo y que irán haciendo su debut, por decirlo así, dentro del estudio. Y también tenemos cosas que vamos a hablar de Lucas, y por eso no vamos a profundizar vamos a hacer un plano, un sobrevuelo, por decirlo así, para que nos podamos enterar, tener contexto y saber de qué va este estudio que tendremos y cómo es que lo abordaremos. Lucas fue compañero de Pablo en muchos de sus viajes misioneros y también durante sus estancias en prisión, en Jerusalén e inclusive en Roma, acompañándolo inclusive hasta el fin de sus días, porque Pablo estuvo cerca de él. De hecho, él es llamado el médico, ¿no? Porque en realidad sí que lo era, y también asistió a Pablo en muchas de las dolencias y enfermedades y muchas de las cosas que surgieron en Pablo o en Shaul a través de todo andar en el Evangelio, que verdaderamente trajeron pues consecuencias a la vida de Pablo, ¿no? Dolencias. Para iniciar el estudio de los Hechos de los Apóstoles, es necesario comprender que este libro
no es únicamente una narración histórica, que sí que lo es, pero sino es la revelación de cómo Elohim, pongamos atención en esto, continúa su obra redentora después de la resurrección y ascensión del propio Yehoshua HaMashiach. Constituye la continuación directa del Evangelio escrito por Lucas, como ya habíamos dicho antes, y ambos textos forman una sola obra en 2 volúmenes, dirigidos ¿a quién? A Teófilo. No vamos a hablar mucho de Teófilo porque en el próximo estudio que vamos a tener, vamos a ahondar quién es Teófilo y por qué es que se le escribe a Teófilo. El propio prólogo, lo declara explícitamente en Hechos 1.1. Hechos 1.1 dice: en el primer relato te escribí, Teófilo, acerca de todas las cosas que Yehoshua comenzó a hacer y a enseñar. La expresión comenzó a hacer y enseñar es clave. Implica que lo que Yehoshua inició en su ministerio terrenal continúa y continuará a través de sus discípulos, y me atrevo a decir, de su iglesia, por medio del Espíritu. Su iglesia, recordemos, no como esta visión que hay o que se ha generado, ¿no?, dispensacionalista, de pensar que la iglesia es una y el pueblo es otra. No, cuando hablamos de la eclesía, hablamos de la comunidad de creyentes, del pueblo del Eterno, ¿vale? Entonces, tendrá una visión que no se limita solamente a lo que Yehoshua inició, sino que va a continuar y va a ser secundada por los apóstoles y por la comunidad de creyentes hasta el día de hoy. ¿Vale? Por eso, Hechos no relata el fin de la obra de Mashiach, sino su continuación a través de su pueblo. Esto ya había sido anunciado desde mucho antes por el mismo Yehoshua. Vamos a leer Juan 14:12. Juan 14:12. Dice así: les aseguro que el que crea en mí hará también lo que yo hago, e incluso cosas mayores, porque yo me voy al Padre. Y hay que hacer una nota al calce de este versículo, que no significa que íbamos a hacer obras mayores que el propio Yehoshua, hablando de milagros. No se refiere a eso, porque muchas doctrinas ocupan este tipo de versículos para justificar el hecho de que le hizo crecer el bracito y la piernita a la persona, ¿no? Y lo hizo en una noche de sanidad. Pues no se refiere a eso. Lo que se refiere es que serán mucho más abundantes, porque Yehoshua tuvo un tiempo en la tierra que inició y terminó, que fue su ministerio. Pero nosotros, como el pueblo, como la iglesia y como la comunidad de creyentes, haremos mucho más extensas obras, y no se refiere nuevamente hablando de milagros. Bueno, sí, traer de muerte a vida a una persona, predicándole el evangelio y llevándole a los pies de Mashiach, de Cristo, es un milagro. Ese es el verdadero milagro al que nosotros deberíamos apuntar y preferir, ¿me entiendes? Claro. Porque ¿de qué serviría que yo llegara, orara, impusiera las manos en un enfermo y ese enfermo sanara de su enfermedad? Si va a morir sin Mashiach, porque nunca creyó. No sé, a mí siempre que me han llamado para orar, porque ojo, en alguna ocasión me hablaron para orar por gente que estaba muy mal, ya casi a punto de morir. Y mi oración jamás, Señor, sánale. Jamás fue sánale. Señor, se haga tu voluntad en la vida de esta persona. Pero sí te ruego, te pido, ¿no?, que le toques, que te le reveles a su vida,
que pueda conocerte. Porque ¿qué son los años en esta vida si no hay vida eterna? ¿No es cierto? Entonces, las obras que nosotros haremos sí son de milagros, pero no de milagros como los que el ser humano quiere ver o de que está acostumbrado o quiere de esta comezón de oír, ¿no? No, sino el milagro de esa primera resurrección, como hemos dicho muchas veces, que es la del Espíritu, que es la de estar muertos y pasar de muerte a vida cuando le hemos conocido, cuando lo hemos hecho nuestro Señor y cuando hemos obedecido y demostrado el amor que tenemos con Él a través de hacer conforme su voluntad. ¿No es cierto? Entonces, el libro, por lo tanto, describe cómo la autoridad y la misión de Mashiach se extiende a los que son de Él, a los que caminan con Él, a los que forman parte de esta comunidad de creyentes en Mashiach, en todo el mundo. ¿Vale? El poder de Él se manifiesta en los suyos. Entonces, el eje teológico de Hechos, como no puede ser de otra manera, es la manifestación del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Elohim en medio de su pueblo, en medio de los suyos. Antes de ascender, Yehoshua ordenó a sus discípulos esperar esta promesa. Vamos a ir viendo citas, nada más pequeñas citas que nos van dando contexto. Hechos 1:4. Todavía no nos vamos a introducir de lleno. Hechos 1:4. Hechos 1:4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, del cual me oyeron ustedes hablar. Entonces, Yehoshua les está diciendo, no se vayan hasta que se cumpla la promesa que el Padre les ha hecho, ¿no? Que yo mismo les he hecho, porque es Él quien hizo la promesa, porque Él es Sabá, ¿no? Él es la plenitud de la deidad hecha o minimizada en la figura de un hombre, pero no minimizado porque perdiera poder, sino porque se disminuyó a la figura de como un hombre, ¿no? Lucas 24:49, Lucas 24:49 dice: miren, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que queden, ¿cómo? Revestidos del poder de lo alto. Vaya promesa, ¿no? No sé, yo quiero pensar que en los más avispados, porque igual ya había algunos que no fueran tan avispados, pero los más avispados en ese momento estaban en una expectación brutal, ¿no? Vamos a ser revestidos del poder de lo alto. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo será eso? ¿Cómo es que se da ese revestimiento? ¿Qué manifestación habrá? Juan 15:26 les habla de lo mismo. Es Yehoshua diciéndoles: pero cuando venga el defensor, el Espíritu de la verdad que yo les enviaré de parte del Abba o del Padre, y que procede del Padre, ese dará testimonio de mí. Es interesante porque esa palabra de defensor es la palabra parácletos, que en muchas traducciones se traduce como consolador, pero es un terrible error traducir como consolador, porque por ningún lado aparece el consuelo. Más bien, la connotación es como abogado, intercesor, ¿no? Y por eso, en la versión que yo estoy teniendo, ponen defensor, porque ¿qué hace un abogado? Hombre, pues un abogado te defiende, ¿no? Ante cualquier causa, pero no solo te defiende. ¿Qué hace el abogado? Te capacita, te instruye y con antelación te deja mirar circunstancias, situaciones que te pueden poner en riesgo.
Sí, exactamente. Te capacita, ¿cómo se diría esta palabra? Te previene, ¿no? Y eso, por eso es que la palabra parácletos viene más con el hecho de un abogado que te va a servir como instructor. Mira, yo, al menos ahora, cualquier cosa que tengo, situación difícil, le hablo al asesor, ¿no? Le hablo al asesor y le pregunto, oye, mira, tengo este asunto, me llegó este correo, me llegó esta carta, tengo esta solicitud de parte del gobierno, ya, por parte de Hacienda, por parte de lo que sea, y él te hace esas veces de instruirte, de capacitarte. Y les voy a ser honesto, inclusive también este asesor te corrige. No debes hacer esto, deja de hacer lo otro, lo has hecho mal. Te advierte, ¿no? Y sobre todo mete mano a las leyes. Hombre, exactamente, porque todo lo que va a hacer no lo hace bajo su criterio, bajo el pensamiento suyo. Bueno, yo creo que no. Mira, conforme a lo que dice tal ley, tú deberías estar haciendo tal o cual. Y eso es lo que va a hacer el mismo Parácletos. Ruach HaKodesh lo que va a hacer es que no va a ser una cuestión de emociones y sentimientos en la vida del hombre. No, sino que irá y meterá mano a la ley, a la Torá, para que toda esta instrucción que tú recibas, toda esta corrección, todo este proceso que vas a vivir, sea conforme a la voluntad del Eterno, claro está, pero esa voluntad está inscrita ¿dónde? En su Torá. Y entonces, como bien acertadamente dice Gerson, irá y meterá mano a las cosas que provienen del Padre, ¿no? Sus leyes, sus estatutos, sus preceptos. Entonces, esta promesa tiene raíces profundas en los profetas. La promesa de que recibirían y que serían revestidos de lo alto y recibirían poder de lo alto, ¿no? No es una idea que surgió nueva, sino el cumplimiento de que Elohim había anunciado siglos antes a través de sus profetas. Uno de ellos, Joel, que ya había profetizado. Vamos a Joel 2:28. Joel 2:28 dice, después de eso, derramaré mi espíritu sobre toda persona. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones, ¿no? Se derramará mi espíritu sobre toda persona. Asimismo, el profeta Ezequiel había anunciado una renovación del espíritu y del pueblo a través del espíritu, ¿no? Una renovación espiritual. Fíjate lo que dice Ezequiel 36:27. Perdón que los traiga brincando de un lado a otro, pero este es solo la mera introducción. 36:27. Y dice así, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por práctica, que los pongan por obra. Ezequiel 36:27. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Shabbat Shalom. Que los pongan por obra. En otra versión dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis en obra. Exactamente. O sea, literalmente lo que está diciendo es, a través de mi espíritu que derramaré sobre ustedes, serán capaces. Sí, claro, pero la interpretación de alguna manera sería, sean capaces de poder andar conforme a mis leyes, mis estatutos, y los pongan por obra. ¿Qué es poner por obra?
Hombre, que lo que pienso, lo que he sido enseñado y aprendido, lo ponga en práctica a través de mi diario caminar y de mi diario vivir, ¿no? Entonces, esto no se ha visto todavía hasta ese momento, claro, ¿no? Y de hecho no se vio en toda la historia del pueblo de Israel hasta el día del que estamos señalando, o el día que vendrá, y que los apóstoles serán llenos conforme a la promesa, ¿vale? Ahora, el relato se desarrolla aproximadamente entre el año 30 y 60 después de Cristo, ¿vale? Durante este periodo, Israel se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano. Y es que hay que recordar que en el año 70 es cuando Roma hace lo que hace con el pueblo de Israel, ¿no? Destruye el templo y ejecuta una de las acciones más fuertes que pudo haber vivido el propio pueblo de Israel, ¿no? Jerusalén era el centro religioso del judaísmo. Existían diversos movimientos dentro del judaísmo del Segundo Templo. Y sí nos vamos a detener un poquito para que comprendamos cuáles eran estos grupos que habían y que después, y esto nos va a dar mucha luz también cuando después estemos estudiando los evangelios, para entender un poquito de estos grupos de los que se hablan. Porque yo me acuerdo que antes, en el pasado, cuando no estudiaba como ahora estudiamos, ¿no? Cuando iniciaba, porque era cuando iniciaba como creyente, yo escuchaba de los saduceos, de los celotas, de los esenios, de los fariseos. Y yo decía, estos no son los feos de los otros que habla la palabra, sino estos son grupos de israelíes, de israelitas, no israelíes, de israelitas. Grupos ideológicos, teológicos y políticos que formaban lo que era el pueblo de Israel en ese momento. Entonces, en el judaísmo del Segundo Templo existían tanto los fariseos, los saduceos, los celotas y los esenios. Y vamos a leer un poquito, vamos a ver un poquito quiénes eran ellos, cuál era su forma de pensamiento, porque si nosotros no entendemos esto, no vamos a comprender por qué algunos de ellos, cuando Pablo decía determinada cosa, empezaban en discusión con otro grupo de estos mismos. ¿Por qué están discutiendo entre ellos? Y eso ayudaba a que Pablo inclusive fuera librado un poco de esa carga que estaba teniendo sobre él. Pero esto tiene una razón de ser y es lo que queremos encontrar. Entonces, vamos a empezar con los fariseos o lo que sería los perushim, ¿no? Que significaba o que su significado era separados. Y es que esa era la intención del fariseo, estar separado de todos los demás grupos, ya sea de pensamiento, ideología, inclusive político. Era un influyente grupo religioso, les pongo aquí, y político judío del periodo del Segundo Templo. Aproximadamente 150 años antes de Cristo, antes de Mashiach, empezó o ya se definía como fariseos y duró solamente como tal, así como lo eran, hasta el año 70 después de Cristo. Y esto por lo que acabamos de decir. La destrucción del segundo templo y el ataque y la opresión brutal que tuvo Roma sobre Israel diluyó casi todos los movimientos que estaban en ese momento. Claro, se mimetizaron o se transformaron en otra cosa, pero así como hoy vamos a estudiar y ver sobre este grupo, no volvió a ser. Fíjate, les pongo, caracterizados por su estricta observancia de la ley mosaica y la tradición oral. Eran laicos, ¿y a qué me refiero con laicos? A que no eran sacerdotes, porque no eran sacerdotes. No habían estudiado, por decirlo así, o no pertenecían al grupo sacerdotal, que en Israel sabemos quién es el grupo sacerdotal. Los levitas, ¿no?
aunque ya posteriormente, cuando se destruyó el primer templo y se reconstruyó el segundo templo, no fueran ya bajo el orden que el Señor había estipulado, sí que seguían siendo levitas los que estaban todavía haciendo las obras y el manejo del templo. Ya no conforme a lo que el Señor había enseñado, indicado, instruido y demandado con respecto, por ejemplo, a los hijos de Aarón, ¿no? Entonces eran laicos porque no tenían que ser sacerdotes para tener autoridad con respecto a la ley de Hashem, ¿no? Y les pongo aquí, expertos en la ley y líderes en las sinagogas creían en la resurrección, la inmortalidad del alma y el libre albedrío. Acuérdense que ellos sí, y todo judío, sí que creen en la existencia del alma como tal, como algo separado al espíritu. ¿Me entiendes? Movimiento, y inició esto, o el objetivo era que fuera un movimiento de renovación de la piedad judía. Fíjate, la ideología de ellos defendían tanto la ley escrita, la Torá, como la tradición oral, y le daban el mismo peso, Las normas interpretativas y la halajá judía, ¿no? Bueno, la halajá que en ese momento se daba como la interpretación, inclusive leyes que se habían puesto para el cumplimiento de la Torá misma. Lo que sentó las bases del judaísmo que hoy conocemos, el rabínico moderno. Creencias. ¿Qué creencias tenían ellos? Creían en la inmortalidad del alma, como ya hemos dicho, la resurrección de los muertos, la existencia de los ángeles y el juicio final. Y te vas a dar cuenta que de todos estos grupos nosotros participamos muchas cosas. Inclusive Yehoshua podríamos pensar que era podría haber sido más apegado al fariseo, ¿no? Pero después vas a ver, cuando empecemos a ver los demás grupos, vas a ver que todos tenían algo y realmente lo que les hacía falta era Mashiach, pero no lo entendían. Pero bueno, vamos a ver. El conflicto con Jesús, o con Yehoshua, ¿no? Con Jesucristo. ¿Qué era lo que por lo que no aceptaron las enseñanzas de Mashiach? A pesar de compartir creencias básicas, los evangelios retratan, ¿no?, que ellos priorizaban normas externas sobre la misericordia, ¿me entiendes? Era más importante cumplir con la ley oral que con la sensibilización hacia el enfermo, por ejemplo. No importa que estés enfermo, en Shabbat no puedes ir al médico. No importa que te hayan recién sanado, que andas con una camilla en la mano. Pero el milagro se hizo, ya camino. Soy paralítico de nacimiento. ¿A mí qué me importa? Estás rompiendo la halajá, estás rompiendo la tradición. Entonces, era mucho más, ¿no?, potente el hecho de cumplir con las normas que se habían propuesto ellos, inclusive por encima de la Torá. Me acuerdo siempre el comentario que nos hizo alguna vez el Javer Eri, de cuando estaba más joven, y le preguntó a un rabino, ¿no? Y le dijo, para ir a la sinagoga o a la Kehilá, necesito tomar un camión. Entonces, pues según la tradición, yo no podría hacer eso, ¿no? Porque no puedo ni siquiera caminar más de 50 pasos y así. Y entonces el rabino le dijo, pues quédate en casa. Pero no voy a tener el conocimiento que se aprende en la Kehilá, no importa, quédate en casa. Pues el Señor no quiere que vayas, ¿no? Porque si quisiera pondría una Kehilá cerca de ti. O sea, ¿me entiendes? O sea, es el priorizar normas externas sobre la obra verdadera de misericordia, de redención que Dios propone, que Elohim propone. Aunque no eran la mayoría, les pongo aquí, gozaban de gran apoyo popular y controlaban gran parte de la interpretación de la ley en el Sanedrín. ¿Se acuerdan lo que era el Sanedrín, no? El Senado. El grupo de personas, de ancianos, que se reunían para cumplir, o para más bien llevar a cabo el cumplimiento de ordenanzas, decretos y cuestiones más en lo político, porque era más en lo político
recordemos que, voy a decir en teoría, pero no era así, tenía que ser así en ese momento, estamos hablando de una nación teocrática que se movía conforme a las leyes del Eterno. Entonces, las cuestiones políticas, sociales y culturales y de cualquier tipo o forma, en aquellos días, tenían que ver con la voluntad del Eterno. Entonces, estos ancianos del Sanedrín o de este Senado se reunían para llevar a cabo discusiones y el cumplimiento de leyes, ¿no? y de ordenanzas que estaban puestas para el buen orden, el buen manejo y el buen fluir de la sociedad de aquellos días. Entonces ellos tenían un gran volumen de personas dentro del Sanedrín y sí que influían en gran parte de las decisiones a través de su visión, porque te vas a dar cuenta ahorita que hay otros que también tenían visiones distintas. Y les pongo, aunque a menudo se les asocia con la hipocresía, porque yo me acuerdo que siempre un amigo decía, es que ese es un fariseo, ¿no? Hablando del hipócrita, porque, bueno, el ser hipócrita es decir una cosa y hacer otra. Y tú vas a ver que muchas de las acciones del fariseo eran así. En el Nuevo Testamento, históricamente fueron los líderes espirituales, que ayudaron a preservar la identidad judía después de la destrucción del Segundo Templo. O sea, su acción en realidad era y buscaban hacer conforme a la voluntad del Eterno, pero fallaron en el sentido de que dieron un peso mayor a las leyes orales que se habían inventado posteriormente para el cumplimiento de esas, ¿no? O de las mismas. Entonces, luego vienen los saduceos, que este es otro grupo. Los saduceos eran una secta judía aristocrática. ¿A qué me refiero aristocrática? A que había poder adquisitivo, ¿no? Había nivel. La gente rica y conservadora era quien participaba naturalmente de esta secta judía, ¿no? Activa en Judea desde el siglo II antes de Cristo hasta la destrucción del templo en el año 70. Te vas a dar cuenta que ahí fue donde todo colapsó, ¿vale? Conformaban la élite sacerdotal y política que controlaba el Sanedrín, el templo de Jerusalén, y colaboraba con el poder romano. ¿Se acuerdan lo que habíamos contado alguna vez, no? De cuando Judas Macabeo logra expulsar a los griegos y retoma nuevamente el control del templo. ¿Qué es lo que dice esta posición de poder? Pues ya no le entrego el templo a quien debo entregarlo, que es a la familia arónica, ¿no? Sino lo tendremos el control nosotros. Y entonces ahí es donde inicia un grupo de poder que tiene adquisición económica, influencia. No me quiero meter en problemas, pero igual es el mismo grupo de poder que al día de hoy gobierna el mundo. Sus orígenes muy seguramente están ahí, ¿no? No es locura ni es muy descabellado pensar que así es, ¿no? Entonces, características principales. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque estos saduceos no estaban tan pegados ni tan cercanos a la Torá. Te voy a decir por qué. Aunque únicamente ellos tenían o aceptaban estrictamente la Torá, pero no la guardaban. Porque si hubieran guardado la Torá, no hubieran entregado el templo ¿a quiénes? A los, ¿cómo se llama? A los descendientes de Aarón. Y tú te das a dar cuenta que en muchas partes de los evangelios e inclusive en el libro de los Hechos vas a ver que su actuar no va conforme a lo que dice la Torá, sino conforme a lo que las decisiones políticamente correctas marquen y determinen. Porque eran aliados de Roma. La Torá dice que no debemos hacer esto, pero si no lo hacemos, Roma se enoja. O si dejamos de hacerlo, Roma se enoja, pues ni modo, hagámoslo, ¿no? Fíjate, como creencias religiosas aceptan únicamente la Torá escrita, los primeros 5 libros de Moshe, y rechazan la tradición oral farisea. Bueno, no dices, no está mal, ¿no?
pero niegan la resurrección, que ese es un tema muy importante. No creían en la resurrección de los muertos, la inmortalidad del espíritu y mucho menos del alma, porque ellos sí consideraban el alma, acuérdense, ¿no? En su influencia griega que tuvieron durante mucho tiempo, adquirieron esta posición de creer en un alma, ni la existencia de los ángeles, ni de demonios, nada. Eran aristócratas y sacerdotes de alto rango que buscaban mantener el status quo y su influencia social. Vaya, que el nivel que siempre se buscaba era tener siempre social, cultural y políticamente privilegio, ¿no? ¿Cuáles eran los conflictos con Yehoshua, con Jesucristo? Bueno, se opusieron a Yehoshua y a los apóstoles principalmente por la predicación de la resurrección. Sin resurrección, la obra de Mashiach no tendría sentido. ¿Estás de acuerdo? Entonces, oponerse a una cosa así era oponerse a la obra y el ministerio completo de Yehoshua. ¿Ok? Por eso son tan violentos para con Yehoshua mismo, inclusive, en las decisiones que se toman delante de él y las formas en que lo hacen. Lo que ellos quieren es destruirlo, porque esto pone en riesgo nuestra posición económica, social, política, inclusive con Papa Roma, ¿no? Y ellos buscarán destruirlo a como dé lugar. La posición del mundo frente a nosotros como creyentes, inclusive para otros cristianos, que nos observan, es como, qué loco, ¿no? Estás haciendo como dices, ¿no? Pero bueno, ellos realmente hacían lo que les placía, aun cuando rompieran la Torá. ¿Qué hacía Herodes? ¿Por qué? ¿Por qué Juan el Bautista critica, reprocha y reprende a Herodes, que era un saduceo? ¿Cuál es la razón? Pues está con la esposa de su hermano, o la que fue esposa de su hermano, cuando la Torá misma lo reprende y dice que eso no está correcto. Pero ellos andaban conforme al estatus, conforme a lo que sus emociones y sus deseos le llamaban a cumplir. A diferencia de los fariseos, que representaban más al pueblo y creían en la tradición oral, los saduceos, eran más elitistas y centrados en las cuestiones de rituales del templo, lo que les distinguiera, ¿me entiendes? No porque estuvieran ahí haciendo los sacrificios porque cumplían con un propósito, sino porque eso les daba un estatus. Ahora, viene otra porción más, los celotas, o celotes, como se denominan. Y a veces no entendemos bien, pero este era un grupo político religioso radical del judaísmo del siglo I. ¿Vale? Después de Cristo, claro. Que buscaba la independencia de Judea del Imperio Romano a como diera y a como fuese. Ellos sí usaban y pensaban en el uso de la fuerza mediante la lucha armada. Fundados por Judas el Galileo, fomentaban la rebelión contra los impuestos y la ocupación romana, considerándolos una traición a Elohim. Vale, ¿estaba mal su pensamiento? Pues no, tampoco estaba mal. Pero no hacían lo que era correcto, porque su motivación, ¿cuál era? Dar gloria a Dios. Estos incircuncisos no tienen por qué gobernar sobre nosotros. Nosotros hemos sido una nación poderosa, somos el pueblo del libro, somos el pueblo del Eterno. Y el Señor abrió el mar para que nosotros camináramos por ahí en medio y nos llevó y nos subió y nos bajó. Y ahora no podemos estar bajo estos. Pues ya ves que la forma en que ellos buscaban hacer y deshacerse de esto era la fuerza. Fíjate, las características principales de los celotes, era un fervor nacionalista. Porque hay que entender algo, ¿no? El nacionalismo judío o el nacionalismo de aquellos días, como lo acabamos de decir hace un momento, era teocrático. ¿A qué me refiero con teocrático? Ser nacionalista era el cumplimiento de las leyes de Dios. A mí no me impidas guardar Shabbat. A mí no me impidas festejar Pesaj.
a mí no me impidas que yo lleve mis sacrificios. ¿Me entiendes? Porque eso era un nacionalista. O sea, el nacionalista judío o creyente de aquellos días veía todo lo que era la Torá, como, y lo que es en realidad, como la estructura social, civil, política y cultural del pueblo. Todo lo que eran ellos gira alrededor de la Torá. Y eso es algo que nosotros, como pueblo del Eterno, como el Israel espiritual, deberíamos aprender e instituir también en nuestra vida. ¿No es cierto? Claro, no llegar a las armas, ¿eh? Es otra cosa que no tiene nada que ver. Eso sería una locura, iría inclusive en contra de la voluntad del Eterno. Pero, ¿sabes? Sí que deberíamos nosotros aprender de estos grupos algunas cosas importantes, las cosas buenas. Y entre ellas es el hecho de que nuestro nacionalismo, que me encanta mi hermano Héctor porque me dice, cada 15 de septiembre, cuando es la independencia de México, y así me dice, mi nacionalidad no es de este mundo, ¿no? Yo no soy nacionalista, yo no soy fanático nacionalista de lo que hay en México. Y sí, la independencia y los mártires y los, ¿no? Como de Bolivia, como de Perú, como de Guatemala, de todas las naciones. Hoy nuestra visión ya no debería ser esa. Nuestra visión, nuestro nacionalismo debería ser en una nación mucho más elevada. Es que ellos le llaman sus tradiciones, no quieren perder sus tradiciones. Claro, pero ojo, las tradiciones en algunos países, al menos yo hablo de México, ¿no? Son muy, muy potentes. Cuidado, la bandera de México en México es un lábaro patrio, ¿eh? Y cuidadito y hagas alguna tontería frente a ella, porque hasta el que está al lado te reprende y te da un golpe, ¿eh? Cuidadito y no saludes cuando está la bandera. Te tienes que parar en mi país. Claro. El himno nacional, la bandera, te tienes que parar. Claro, no, y cuidadito, en México, por ejemplo, no es como en Estados Unidos, que ves que sale el boxeador con la bandera en el calzoncillo, ¿no? De boxeador. Y ahí ves las rayas y las... Tú haces eso en México y al que lo intentó lo multaron brutalmente. Tú te equivocas cantando en una zona, en un evento público y te multan. O sea, para que entiendas un poquito de cómo va el nacionalismo de algunos países. Bueno, pues así nosotros deberíamos tener ese mismo nacionalismo, pero hacia nuestra patria, nuestra verdadera patria, que no está en este mundo. ¿No es cierto? Y entonces deberíamos tener este mismo nacionalismo hacia las cosas de arriba. Defenderlo. ¿Cómo que no va a guardar Shabbat? Si es una ordenanza de nuestro propio Señor, ¿no? Que nos dio para comprender y entender un propósito en nuestra vida. ¿Cómo que no voy a guardar las fiestas? ¿Cómo que no voy a hacer lo que me corresponde hacer? Y yo, al menos en lo particular, y mi esposa y yo lo hemos determinado, aún por encima de todo lo demás. ¿Me entiendes? Me sorprende mucho a mí en Latinoamérica, no sé si es bueno, pero en la mayoría de las iglesias, las familias se juntan y van, son como unas piñas, o sea, da igual, si no tienen dinero entre el pueblo ayuda y dice, venga, pero van como sea. Y como dices tú, si hay que dormir en el suelo, pues se ponen a se duerme. Sí. Pero acá somos tan cómodos. ¿Sí? Hombre, lo que pasa es que sí tiene que ver con este calor que el propio latino tiene, ¿no? Yo ayer platicaba yo de eso, que es un calor latino, ¿no? De emociones, de muchas cosas. Y aquí no lo hay, aquí es un poco más frío, más... sí, más calculado, ¿no? No con tantas emociones, ¿no? Muy reservado, muy propio, ¿no? La misma costumbre, las mismas enseñanzas, la misma cultura. Inclusive muchos de nosotros nos vamos volviendo así también, ¿eh? A donde vas haz lo que vieres, ¿no? Dicen por ahí. Pero es la parte en la que nosotros debemos tener un equilibrio. Porque si bien es cierto que vivimos en un país donde tal vez la gente es más fría, no tiene tanto acercamiento, nosotros no debemos perder de vista que nuestra nacionalidad y nuestra cultura es la del Señor. No la que hemos aprendido aquí, ni de la que nosotros traíamos. Nuestra nacionalidad está en los cielos y debemos entender que esa debe ser nuestra postura. Tener ese fuego que digo yo por medio, ¿no? Ese fuego de ser así. Hombre, el Señor te lo dice, ¿no? Que procures a tus hermanos en lo que puedan, estén bien con todos, busca inclusive hacer el bien a tu enemigo, ¿no?
Exactamente. Entonces, fíjate, estos celotas consideraban a Elohim como el único gobernante de Israel. Bien, eso está bien. Por eso hay que aprender cositas, ¿no? Y rechazaban la autoridad del César. Eso es algo que no estaba bien. Porque si el Señor había permitido en ese momento que ellos fueran gobernados por el César, en la autoridad, por eso en Romanos Pablo dice lo que dice, ¿no? Las autoridades son puestas por Dios. Y debemos entender esto. Claro, y dale a Dios lo que le pertenece a Dios. Entonces, eran violentos y extremos. Violencia y extremismo eran cosas que les caracterizaban. Eran la facción más violenta. Inclusive, escucha esto, llegaban a asesinar a judíos que colaboraban con Roma. Por eso la sica, ¿no? Lo de sicario. Porque así se llamaban las puntas que traían la sica, que la guardaban, y ellos se la guardaban, y entre el tumulto y todo, te daban con la sica, ¿no? Mataban, pues de ahí viene el nombre de sicarios. Los sicarios actuales que tú conoces, que son asesinos, ¿no? Entonces, fíjate, era una facción radical, un grupo dentro de ellos conocido como los sicari o sicarios, utilizaba pequeños puñales para atacar en lugares públicos. Eran bien organizados, ¿eh? De hecho, me da mucha risa, es que a mucha gente le gusta, pero a mí no me gusta nada, pero la serie esta de Chosen, Los Elegidos, ¿no? Presentan al sicario, al apóstol, que es un sicario, como si fuera un ninja, ¿no? Un ninja judío, ¿no? Que hace sus movimientos y todo esto. Bueno, esa es la forma de presentarlos, ¿no? Pero bueno, sí que eran hombres preparados, sí que eran hombres que se entrenaban, sí que eran hombres que estaban de continuo buscando ser lo más violentos posibles para combatir lo que Roma era. Casi siempre sin éxito, ¿no? Entonces, la gran revuelta la lideraron la primera guerra judeo-romana. Ellos fueron las que la lideraron en el 66 al 73 después de Cristo, que después ya fue cuando empezó la guerra esta de la que hablamos y fue destruido el templo, y fue destruido propiamente Jerusalén completo, que culminó en la destrucción del segundo templo. Y fíjate, llevó a esto que es el suicidio colectivo en la fortaleza de Masada. No sé si han escuchado alguna vez de esto. Históricamente, el suicidio colectivo de Masada es un evento histórico legendario entre el año 73 y 74 después de Mashiach, donde se cree, y digo que se cree porque después hay algunos hallazgos arqueológicos que desmienten de alguna forma también esto, es que cerca de 900 defensores judíos sicarios eligieron morir antes que someterse a la esclavitud romana, tras un largo asedio, ¿no? Un largo asedio liderados por Eleazar ben Yair, prefirieron la muerte a la captura de los mismos. La narrativa proviene principalmente de Flavio Josefo, que es el que es el historiador que menciona estas cosas. Y el sicario apóstol era Simón, ¿se acuerdan, no? Uno de los 12 apóstoles de Jesús es identificado también como un celota. ¿Por qué digo que esto de el suicidio colectivo de Masada es supuesto? Porque después hubo hallazgos que mostraron muchos menos cuerpos, que no había ahí restos humanos, ¿me entiendes? Entonces, estos, a diferencia de los fariseos y saduceos, los celotas o celotes abogaban por una acción directa e intransigente para expulsar a los romanos de la tierra de la Tierra Santa, ¿no? Lo que se denomina la Tierra Santa, ¿no? La Jerusalén. Y luego, ya para terminar, vamos a los esenios, que ese es el último grupo. Estos esenios también tienen lo suyo, ¿eh? No eran lo mejor del mundo, pero también tienen lo suyo. Los esenios fueron una secta judío
ascética, mística, apocalíptica, de hecho, y estuvo activa entre los siglos II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Conocidos por su estructura fundada en una estricta pureza ritual, ¿vale? O sea, eran extremistas en el sentido de la pureza ritual, de la tevilá, por ejemplo. De hecho, el bautismo o el bautizo, como lo conocemos, proviene también de ellos mismos. Es por eso que se determina y después se le considera a Juan el Bautista que es un esenio, ¿no? Vivían aislados. Esa es otra de las razones también por la que se le sitúa a Juan ahí, ¿no? Vivían aislados, principalmente en el desierto cerca del Mar Muerto, específicamente en la zona de Qumran. Se les asocia con los manuscritos del Mar Muerto. Todos los que se encontraron ahí ellos buscaban resguardar los escritos. De hecho, los mejores preservados estaban ahí, se encontraron ahí. El rollo de Isaías, completo, que está intacto, se encontró ahí, en esas vasijas, en esos rollos, en esos como bodegas que se tenían ahí, y era porque ellos verdaderamente buscaban tener una pureza, una santidad. ¿Basado en qué? No en la idea humana, no como el saduceo, que sin importar lo que sucediera, yo hago lo que se me antoja, no, ni tampoco en lo que yo pudiese hacer como los celotas, sino en la escritura. Aspectos claves de los esenios: su estilo de vida, practicaban el celibato, la propiedad comunitaria, o sea, unos con otros, todos juntos, unidos, todo ponían para que todos fueran de todos, ¿no? El trabajo manual, el estudio constante de la ley, y se abstenían de sacrificios en el templo de Jerusalén, ¿vale? Se abstenían de ir al templo. ¿Por qué se abstenían de ir al templo? Si eran hombres que buscaban estar unidos al Eterno, haciendo conforme a su voluntad, en santidad. ¿Por qué no iban al templo de Jerusalén? ¿Cuál es la razón fundamental por lo que un esenio decidía no ir, o un qumramita, como le quieras llamar, decidía no ir al templo a hacer sacrificios? Bueno, por lo que acabamos de decir hace rato. Sí, pero ellos se aislaron, se volvieron un grupo cerrado, pero por una razón fundamental. ¿Por qué dejaron de participar con los demás grupos e inclusive en la vida social de Jerusalén? Y algo tan importante que era ir y hacer sacrificios al templo. Porque, ojo, todo Israel, desde donde fueran, desde donde estuvieran, iban a hacer fiestas de peregrinación a Jerusalén. ¿Vale? Pesaj. No. Ellos también, no estaban ellos opuestos a festejar las fiestas del Señor, no. Lo que estaban opuestos era a quien llevaba el templo ya. Claro, ellos no aceptaban que no estuvieran los descendientes de Aarón sacrificando y haciendo todas las veces de quien llevara las cuestiones del templo. Ellos no aceptaban que los simples levitas fueran los que tuvieran estos cargos, porque la Torá dice claramente que debían ser los levitas los únicos que podían entrar al lugar santísimo, ¿no? Los únicos que podían estar oficiando los sacrificios. Esto ya no existía. ¿No será que también habían entendido que como el Señor vino y Él ya no murió y mostró que no solo el templo era el lugar donde podía estar con el Señor, No, que ya podía estar en todo? Hay algo muy importante. Los esenios no eran creyentes en Mashiach. No eran creyentes en Mashiach. Muy seguramente, posteriormente, no hay indicios de esto, pero muy seguro porque fueron desde el año 200 antes de Cristo, ¿no? Y posteriormente al año primero después de Cristo, o sea, los 100 años primeros, sí que existieron los esenios, y muy seguramente, como decíamos, Juan el Bautista entendía, y si es que fuera esenio, entendía que las profecías apuntaban hacia Mashiach.
Pero la realidad es que esto de separarse ya venía de mucho tiempo atrás, desde 200 años antes de Cristo inclusive. Claro, ¿por qué? Casualmente, 200 años antes de Cristo, ¿qué sucedió? Los macabeos restauran el templo, que fue lo que se le conoce como la rededicación del templo, que es lo que apunta a la fiesta de Hanukkah, ¿no? Bueno, pues esta rededicación del templo no se hizo conforme a la voluntad del Eterno. No se rededicó el templo porque no fueron los descendientes de Aarón los que tomaron el control del templo nuevamente, sino ya fue un grupo político. Sí levitas, pero eran políticos. Ahí es donde surgen o empiezan a surgir los saduceos. ¿Me entiendes? Los que toman el control, aún sin ser quien toma el control. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, todos los sacrificios que están sucediendo ahí son sacrílegos. Porque aunque se está sacrificando Elohim, no se está haciendo conforme a la voluntad de Elohim, ni en la manera que Elohim lo dijo. Hombre, yo creo que tenían, no en parte, toda la razón. Nadie podía estar ejecutando sacrificios que no fueran los descendientes de Aarón. Antes del 250 ya no había un descendiente. Era como algo imposible también, colocar a un descendiente. Bueno, alguien que fuese descendiente de Aarón directo, ¿no? Porque hay quien, porque, hombre, si del linaje de Juan el Bautista, por ejemplo, sí que se sabe que venía, que era descendiente de Aarón, porque inclusive Elisheba, ¿no? Y se entiende como descendiente de Aarón, ¿no? Entonces, mira, sí podía haber habido, pero en la realidad es que no había, no porque no hubiera un descendiente que pudiera hacerlo, sino porque los grupos de poder ya habían tomado el control sobre el templo. Y esto es algo que ellos no pueden soportar, es algo que no van a hacer y por eso se aíslan de tal forma que ni siquiera van al templo. No sé si ellos hicieran como en el tiempo de Roboam, ¿te acuerdas, no? Que se separa, Jeroboam se hace rey de las otras 10 tribus, ¿no? En el norte, ¿y qué hace? Pues prohíbe que vayan a Jerusalén y empiezan a hacer sacrificios por su lado. Igual y ellos hacían sacrificios por su parte. Igual y levantaban un altar y hacían los sacrificios. Igual entre ellos había descendientes de Aarón y entre ellos hicieron un movimiento, pero fue tan aislado, tan hermético, del cual no sabemos más. No sabemos lo que nos deja ver la forma en la que vivían, los vestigios de Qumran, precisamente, pero no es tan claro, no tenemos tanta información como, por ejemplo, como lo que sucedió con todos los demás otros grupos, ¿no? Tenían una visión dualista del mundo, la luz contra la oscuridad. O sea, ellos sí entendían que el enemigo estaba en contra de la voluntad del Eterno, que iban a intentar apagar la luz del Eterno, ¿no? Entonces, creían que la historia estaba predestinada esperando una intervención divina inminente. De todos los grupos hay cosas interesantes y muy buenas. Surgieron probablemente a mediados del siglo II, como habíamos dicho antes, a partir del movimiento asideo, tras conflictos religiosos. Ahora, relación con otros grupos, a diferencia de los fariseos y saduceos, que sí compartían el Sanedrín, por ejemplo, los esenios se separaron de la sociedad. Se volvieron completamente aislados. Buscaban una vida de mayor santidad. No nos importa ya lo que digan ellos, a nosotros lo que nos importa es ir en pos de nuestro Elohim. Y esta es una postura que como creyentes deberíamos tener también. A mí no me importa lo que las tradiciones dicen que deba hacer. A mí no me importa lo que la religión oficial diga que hay que hacer. Lo que las denominaciones inclusive demuestran, mandan o ponen. Nosotros debemos hacer... Por eso nosotros como creyentes que guardamos Torah no encajamos en ningún lado. No encajamos en ningún lado. De hecho, como lo decíamos el pasado reunión que tuvimos con el Javier Eric, vamos a ser perseguidos. Somos el blanco de ataques. ¿Por qué? Porque no encajamos con nadie.
Y no encajamos con nadie, ¿por qué? Por una simple razón. Por la misma razón que los esenios no encajaban con nadie. Hacer la voluntad del Eterno por encima de cualquier cosa. Mucho más alto, ¿no? Los profetas. Hombre, claro, los propios profetas. Elías, ¿no? En contra de todo el sistema que existía en ese momento. Inclusive en contra del rey que estaba en ese momento, que se había perdido ya con Jezabel de una manera brutal, ¿no? Esa es la postura que nosotros deberíamos tener. No como un celota violento y agresivo que busca hacer que la voluntad del Eterno se haga sí o sí. No. Nuestra postura debería buscar la mayor santidad a través de la obediencia a la Escritura. Es que de hecho es lo que estamos aquí, ¿no? Estamos porque vamos a aprender de Shabbat y que nos hace abrir el entendimiento de Yeshua, porque si no fuera él, nosotros no estaríamos. Claro, es que es así. Es Joshua mismo el que nos proveyó, como ya lo vamos a ver más adelante, del Ruach HaKodesh. Sí. Y que nos dio la posibilidad de nosotros entender y que nuestro entendimiento se abriera para comprender lo que dicen las Escrituras. Y ahora, ¿nosotros somos violentos de alguna forma? Pues sí, radicalmente violentos en un sentido no de agresión, sino en nuestra propia vida. Y por eso muchas personas te dicen, ¿cómo que no guardas Navidad? ¿Cómo que San Valentín tampoco? ¿Cómo que esto? ¿Cómo? No, pues claro, soy violentamente radical en el sentido de que entiendo que todas estas cosas no honran ni glorifican a Dios. Ni el Halloween, ni la Navidad, ni el Año Nuevo, ni ninguna de estas fiestas y tradiciones paganas que no honran al Eterno, pero también somos radicalmente violentos en el cumplimiento de las que sí son del Señor. En el día de en la semana de panes sin levadura, en comer el Pesaj, ¿no? Guardar Sukkot, Yom Teruah, Yom HaKippurim, el Shabbat mismo, ¿no? Somos muy radicales en lo que comemos, porque estamos radicalizándonos hacia lo que la Escritura dice. Bueno, más que todo radicalizando, como dices, yo creo que vamos limpiándonos. Sí, pero mientras más te vas limpiando, más te vas radicalizando, ¿no? Te vas haciendo un radical que ya no comparte con grupos que han decidido, sin importar lo que las Escrituras digan, hacer, decir, comer, beber, escuchar, mirar, inclusive hablar. Pues no, nosotros debemos buscar sí o sí que de alguna manera las verdades que están en la Escritura se vuelvan nuestra forma de vida. Yo siempre cuando a mí me preguntan la alimentación, digo, mira, la Biblia dice, no, pero si el Señor lo ha permitido, no ha permitido. Dice Él que esto y esto no se debe comer. Claro. Yo siempre le digo, mira, ese es mi forma de pensamiento. Si tú no lo entiendes, yo no te puedo. Hombre, nosotros, mira, por eso no somos violentos, como los celotas. Somos radicalmente pasivos en el sentido, o no violentos, en el sentido de que si tú decides seguir comiendo lo que no es comida, yo no te voy a criticar. Inclusive puedo sentarme a la mesa y no compartir tus alimentos, pero sí compartir el espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente yo te tengo que respetar en lo que tú crees y en lo que piensas. No, pero ni a Mashiach le creyeron, ni a Pablo. Hombre. No, se lo van a creer a nosotros. Entonces, por eso dijo, no, por sus frutos. Claro, exactamente. Entonces, ellos eran un grupo que buscaban sí o sí que la santidad fuera lo que primara en sus vidas. Por eso lo que decíamos en un principio de los ritos, ¿no? La tevilá, por ejemplo, que era un rito de limpieza, ¿no? El ayuno, inclusive. Estas cosas eran cosas que se practicaban seriamente como una forma de vida con el propósito de mantenerte separado de las cosas, primeramente, que te pueden perder. Que primeramente es que la carne. Hasta cierto punto, todas las cosas que practicaban, como dices anteriormente, algunos puntos que ellos practicaban, hasta cierto punto, literalmente, pues, estaban bien encaminados, literalmente, claro, para un cierto hasta cierto punto, tiempo, ¿no? Para un cierto tiempo, ¿no? Sí. Hasta que venga la era mesiánica, por así decirlo.
Sí. Claro, Mashiach, por ejemplo, es la Tevilá. Mashiach lo explicó de una manera ya más elevada. Claro. Que con un propósito distinto. Claro. La Tevilá que practicaba Juan el Bautista también la explicó de una manera mucho más elevada. Los apóstoles lo hicieron de una manera práctica también, pero entendemos que eso nos eleva delante del reino de los cielos, ¿no? Exactamente, sí, así es, ¿no? Son símbolos inclusive que nos van a dar, hay algo que se le denomina rituales de paso, ¿sabes? Y estos rituales de paso son lo que determina y hace que tú sepas un antes y un después. Por ejemplo, el Bar Mitzvah, que se hace en el pueblo judío, es un ritual de paso para que se determine que el hombre a partir de ese día es ya un mayor de edad, o si no un mayor de edad, un hombre que tiene ya voluntad y que tiene que hacerse responsable como cualquier otro hombre. O sea, el padre deja de ser ya el responsable de sus acciones y él empieza a volverse responsable de sus propias acciones, ¿no? Ese es un ritual de paso. Vas a decir que qué mundano, pero los 15 años de las mujeres, ¿qué se hace? Eso es un ritual de paso, que hace que la mujer, y no por nada, la mujer se dice que tiene un nivel de madurez mayor que el hombre en el occidente. ¿Por qué? Porque la mujer sí tiene un ritual de paso que determina en dónde y en qué momento empieza social, física e inclusive en la comunidad su posición nueva como mujer. Inclusive es altamente criticado el asunto porque te posiciona como una mujer en la cual ya eres capaz de poder tener hijos o casarte, ¿no? Entonces siempre se ha criticado el hecho de decir, no, es que el padre presenta a su hija ante la sociedad para que ya es como ya pudiente. Mi hija ya tiene facultades para poder ser esposa. Pero eso, en el punto así, si lo vemos desde ese punto, es malísimo. Pero en el punto como ritual de paso es excelente, porque a la mujer la hace madurar sí o sí. De los 15 años tiene un trasfondo. Sí, tiene un fondo horrible, pero es un ritual de paso al final, que hace que la mujer tenga un antes y un después de ser niña a ser mujer. ¿Me entiendes? Y este ritual de paso, aunque sea mal enfocado y mal hecho y se haya ya pervertido, gracias, se haya pervertido, es un ritual de paso que, por ejemplo, el hombre de Occidente carece. Y entonces ahí ves al montón de hombres de 40 y tantos años con su PlayStation, porque no hay ritual de paso. No hay nada que determinó que dejara de ser un escuincle, un chamaco, a hacerse un hombre. Los rituales de paso, ¿cuáles eran en el mundo occidental? Terribles y brutales, igual que el de los 15 años, llevar al hijo con una mujer, una sexoservidora, ¿no? ¿Para qué ese era el ritual de paso? Pervertido, roto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que todos estos rituales de paso son determinantes. El bautizo en un cristiano es determinante para su vida espiritual. Y es un ritual de paso, al final. Hacen eso, les dan los condones a los niños. Yo me acuerdo con Asier. Claro. Pero no existe un ritual de paso. Entonces, es un niño sin entendimiento con capacidades de adulto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque tanto el bautismo como inclusive ¿cómo se llama? La circuncisión en el varón determinarán antes y un después de su vida espiritual. ¿Me entiendes? Por eso los esenios hacían tanto hincapié en estas cosas y nosotros deberíamos observar también muchas de ellas, pero de la manera adecuada y correcta. Tú no te bautizas para ser ya salvo. No. Tú porque eres salvo y tienes la convicción de que eres salvo, te bautizas porque sabes que es un ritual de paso que te llevará a tener mucho más cercanía inclusive con el Señor, porque te habilita para el funcionamiento de lo que tú serás ya en el cuerpo de la iglesia, en el cuerpo de la comunidad como creyentes. Tenemos un estudio nosotros sobre el bautismo en el canal, ¿no? Entonces, vamos a ver, perdón, aunque no se mencionan en el Nuevo Testamento, su estilo de vida y contexto geográfico ha llevado a especular sobre similitudes con Juan el Bautista, aunque no está
confirmado, ¿no? Son especulaciones. Entonces, vámonos más rapidín, porque sí quiero terminar este. Su comunidad a menudo se identifica, acuérdate que estamos en la introducción y no tenemos todavía el texto como tal, ¿no? Su comunidad, a menudo identificada con el sitio arqueológico de Qumran, desapareció exactamente igual tras la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y es que no era de extrañar que Roma buscara desaparecer todas las fracciones, todas las corrientes ideológicas y todas las formas de pensamiento del judío de aquellos días. O sea, diezmarlo. La comunidad mesiánica, ahora ya vamos nosotros, surge dentro de este conflicto judío. Dentro de toda esta maraña que acabamos de ver, de pensamiento, imagínate, como decimos en México, el chile atole que hay ahí, ¿no? O sea, imagínate todas estas líneas de pensamiento convergiendo en una comunidad y en una sociedad que era Jerusalén. Por eso el revuelo brutal que causó Yehoshua, ¿no? Y por eso el revuelo que van a seguir causando los apóstoles. Porque los apóstoles van a seguir causando, van a seguir teniendo y generando y hasta amplificando el revuelo que Yehoshua mismo causó, ¿no? Entonces, la comunidad mesiánica surge dentro de este contexto judío. De hecho, los primeros discípulos no se veían a sí mismos como una nueva religión. No. Sino como la restauración de Israel, no de una línea doctrinal. Vamos a sacar a los saduceos, vamos a dejar de ser. No. Es Israel como el pueblo del Eterno restaurado en torno al Mashiach prometido, ¿no? Porque esa era la idea verdadera de los primeros creyentes. No vamos a generar una religión nueva, no estamos haciendo algo nuevo, no. Estamos restaurando las cosas que se perdieron. ¿Conforme a quién? Conforme al Mashiach, que ha restaurado las cosas, todas las cosas. Por eso encontramos a los discípulos asistiendo al templo y orando unánimes en el templo. Porque ellos no querían separarse de las cosas que les unían, de ese nacionalismo del que hablábamos, ¿no? De ser creyentes y caminar conforme a la voluntad del Eterno. Hechos 2:46, lo leo yo, no vayan ustedes. Dice, todos los días asistían unánimemente al templo, partían el pan en las casas y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. No había pretensiones elevadas al estilo saduceo. Tenemos que alcanzar los niveles y las esferas altas para entonces poder tener control y poder y llevar más profundamente y rápidamente el evangelio a las naciones. No, ellos no buscaban eso. Ellos buscaban con sencillez de espíritu y en obediencia a las escrituras hacer lo que les correspondía. Y eso es lo mismo que nosotros como comunidad deberíamos estar buscando hacer. Debemos buscar el reflejo de nuestra comunidad, y eso se los pregunto al final, de nosotros, de nuestro reflejo de nuestra comunidad en el libro de los Hechos, en las cosas que vamos a aprender ahí. Porque ese es el parámetro. Yo recuerdo, y siempre lo digo, ¿no? Cuando el Señor nos dio el catorrazo, estábamos enseñando en un grupo en casa, y a mí el Señor me dijo a leer el libro de Levítico, ¿no? Y entonces yo empecé a decirle a mi esposa, mira, el libro de Levítico dice esto, y nosotros no hacemos esto, y dice que hacemos lo otro, y no. Y entonces le hicimos una pregunta a la cual nosotros respondimos satisfactoriamente, gracias al Eterno. ¿A qué iglesia es a la que quieres apuntar? ¿A qué sector y a qué grupo es al que quieres apuntar? ¿A la iglesia del primer siglo? ¿Al libro de los Hechos? ¿A la iglesia de los Hechos? ¿O a la de la Reforma? 900 años después. Hombre, dijimos a la de los Hechos. Queremos caminar como caminaron los apóstoles. Queremos andar como anduvieron los primeros creyentes. Y es así como nosotros empezamos a andar. Caminar y andar como anduvieron ellos. Y es así como hoy caminamos. Como buscamos andar. Como buscamos caminar.
Ninguno de ellos en su tiempo comió algo que no fuera comida, ninguno de ellos dejó de guardar Pesaj, ninguno de ellos dejó de guardar Shabbat, ninguno de ellos dejó de observar las cosas que la Torah dice, inclusive, vamos a verlo más adelante, pero dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? No había nada más que enseñar en aquellos días que no fuera la Torah. ¿No es cierto? No existía ni una sola de las cartas del Nuevo Testamento. Y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles como nosotros hoy perseveramos también. Estudiando la parashá semanalmente, observándola en nuestras quejilots, en nuestras comunidades. Inclusive, para muchos es algo extraño, pero adoptamos los nombres correctos y reales de cada una de las cosas para que no pierdan el significado real que conlleva. Ayer escuchaba una barbarie ahí de un tipo que decía Yahoshua, pues no sabía ni pronunciarlo, ¿no? Estaba criticando al movimiento y decía, ¿qué significa eso? ¡Qué tontería! ¿Qué? Yahoshua. Entonces yo lo único, pero primero que pensé, dije, bueno, vaya ignorancia, ¿no? Antes de decirlo, deberías investigar qué significa Yahoshua, ¿no? Y cómo el nombre, porque él es un creyente, es un reformado. Totalmente, ¿no? Entonces dice que si no es Jesús, no es Jesús, no es nadie. Entonces dices, bueno, pues tendrás que entender que Jesús no existía en su nombre como tal, ¿no? Es una transliteración y todo esto que ya conocemos. Pero sí tenemos que entender que nosotros debemos buscar hacer conforme a lo que la iglesia del primer siglo hizo en la manera que lo hizo. No por eso nos vamos a vestir como los israelitas estos peruanos, ¿no? Que andan vestidos con sus túnicas largas y creyendo que su profeta va a resucitar y no sé qué tantas locuras, pero sí haciendo lo que nos corresponde hacer, conforme a la voluntad del Eterno. Hay que aclarar, ¿no? Que la iglesia no nació en Pentecostés en hechos. No, claro. La iglesia venía de antes, esta facción venía incluso con Yehoshua, porque cuando apareció la imagen de Yehoshua al público, les llamaban los del camino. Claro, sí. Yehoshua mismo nombró a uno de los evangelios cuando alguien fallaba o cuando iba a juzgar a uno, decían que le digan a la iglesia y no sé qué más. Entonces, la iglesia venía de hace mucho tiempo. Claro, o sea, desde el desierto incluso, ¿no? Claro, pero ojo, el grupo que buscaba andar conforme a la voluntad de Dios. Porque ya vimos que había muchísimos grupos que se perdieron, que hicieron conforme a su voluntad de Dios también. Pero entonces nosotros debemos entender que la comunidad de creyentes en Mashiach no empezó justo en el libro de los Hechos, claro, sino empezó justo cuando empezaron a seguir a Mashiach, a caminar conforme a Mashiach les estaba enseñando que caminaran, abandonando muchos de ellos esos grupos radicales en los que estaban. Simón el Zelota es una muestra de ello. ¿No es cierto? Entonces, sí que es cierto que la eclesía como tal no surge en el primer siglo. La eclesía es el pueblo de Dios. El remanente siempre ha existido. ¿Vale? Los que buscan hacer conforme a su voluntad siempre han estado. Entonces, esto muestra que el movimiento mesiánico, ¿no?, nace de dentro de Israel. Como bien dice Gerson, desde mucho antes. Y hay algo que no podemos olvidar. Su esperanza es profética. Desde cientos de años, miles de años antes inclusive, con los profetas. ¿No? Porque, por ejemplo, Isaías son 900 años antes de Mashiach. El libro describe el surgimiento de la primera comunidad de creyentes, y eso sí es cierto, una comunidad que vive en obediencia, comunión y enseñanza. Hechos 2:42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la Torá, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este modelo de comunidad refleja el principio ya establecido en la Torá. Es que no podemos pensar que es algo que surgió como un brote nuevo. Es algo que ya estaba ahí. Acerca de un pueblo santo que vive en la fidelidad de Elohim. La vida comunitaria descrita en Hechos recuerda, les pongo yo aquí, la vocación de Israel, ¿no?, que tenía, que era expresada en Shemot, por ejemplo, en Éxodo 19:6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, un pueblo santo.
Y estas mismas palabras, dice, les dirán a los hijos de Israel. Todos ellos serán Israel. De manera que Hechos muestra cómo el pueblo mesiánico ya es diferente, porque sí hay una connotación ya distinta, que sí empieza a radicalizar aún más todavía, a este grupo, a este remanente. Fíjate, se entiende a sí mismo como la comunidad del plan de Elohim con Israel. Y esto es algo muy importante. El plan de Elohim para con el hombre, de hecho lo vimos muchas veces, el proyecto se llama Israel. ¿Vale? La patente, claro. El proyecto se llama Israel. Pero no el Israel geográfico, lo hemos dicho muchas veces, sino el Israel verdadero, el Israel que va conforme haciendo las cosas que el Señor dice que debe hacer su pueblo. Entonces es muy importante que nosotros nos identifiquemos como parte del cumplimiento de las promesas, que no se han cumplido del todo, pero están caminando una tras otra, ¿no? En Hechos 1:8 encontramos la estructura que Hashem usará para expandir el evangelio y llevará a toda raza, lengua y nación. Porque es muy curioso, pero fíjate, Hechos 1, por eso digo que Lucas sabía lo que hacía, era un historiador de los buenos, ¿no? Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Santidad, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria, ¿no? Y hasta lo último de la tierra, ¿no? Fíjate, esto es un plan, es una estructura. A su vez, en este verso podemos ver la estructura del libro que vamos a tener, porque el libro de los Hechos tiene esa estructura. Del capítulo 1 al 7, vemos la proclamación que comienza en Jerusalén, con miles de personas creyendo después del discurso de Pedro en el Pentecostés. ¿No es cierto? Vamos a leerlo rápido. Hechos 2, del 38 al 41. Dice, entonces, Simón, o Kefa, Pedro, les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Mi versión dice sumérjanse, pero bueno, es lo mismo. Cada uno de ustedes en el nombre de Yehoshua el Mashiach, para que se les perdonen sus pecados y reciban el don del Espíritu de santidad, del Ruach HaKodesh. Pues para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame Hashem nuestro Elohim. Entonces, ¿para quién es la promesa? Para todo aquel que va en pos del Eterno. ¿Qué promesa? Las de antaño, las que son dadas a los patriarcas. Ya lo vamos a ver más adelante eso, ¿no? Y les dice, pues para usted, dice, y con muchas otras palabras siguió dando testimonio y los exhortaba diciendo, pónganse a salvo de esta generación perversa. Salgan ya del pensamiento saduceo, del pensamiento celota, del pensamiento que no les lleva a la voluntad. ¿Cuánto más el pagano? ¿No? Porque cuando hace este discurso, hay gente de todos lados ahí. Ya lo vamos a ver en nuestra profundidad, en su momento. Así que los que aceptaron su mensaje se bautizaron. El ritual de paso es indispensable. Es indispensable este ritual de paso. Y se agregaron en ese mismo día como 3,000 personas. Capítulo 8 al verso 12. Perdón, al capítulo 12. Del 8 al 12, ese es la otra porción, ¿no? Y esto es extensión en Judea y Samaria, ¿no? La persecución, fíjate, es increíble esto, provoca que los creyentes se dispersen y el mensaje comienza a expandirse. A veces nosotros vemos lo malo o las cosas que nos suceden como malas, pero en realidad son usadas también por el Eterno para que sucedan cosas en nosotros. Hay que remover el avispero. Es que eso es así.
para que las avispas salgan, ¿me entiendes? Pero no es agradable que se remueva el avispero. ¿Y quién ha dicho que es agradable? Nadie. Exactamente. Hechos 8, del 4 al 6 dice, los que se dispersaron andaban por todas partes anunciando la buena noticia de la palabra, o sea, el evangelio de Yehoshua. En eso, Felipe bajó a la ciudad de Somrón y se puso a proclamar al Mashiach. Las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. Hombre, me imagino ese Felipe, ¿eh? Con todo el power del Ruach HaKodesh. Al oír y ver los milagros que él hacía, porque sí es cierto, y que hay que decirlo, y ya lo vamos a decir también durante el estudio más de una vez, a ellos se les dio la potestad de hacer milagros físicos, pero con un solo propósito, por lo que hoy yo creo que ya esa potestad no está dada, puede existir, pero no como en aquellos días. Ellos tenían que testificar a las naciones del poder que habían recibido, y por eso es que ellos sí que van haciendo milagros, ¿eh? Pues que dicen que la sombra de Pedro sanaba enfermos, ¿no? Sí. Capítulo del 13 al 28, esa es otra sección, que ya es el final, ¿no? La expansión hacia las naciones, hacia lo último de la tierra. La misión se dirige ahora hacia las naciones a través del ministerio ¿de quién? De Shaul, de Pablo de Tarso, cumpliendo así una promesa profética anunciada por el profeta Isaías 900 o 1000 años antes. Isaías 49:6, lo leo yo. Porque él dijo, poca cosa es que tú seas mi siervo, para lo cual levanto a las tribus de Jacob y restauro a los sobrevivientes de Israel, te pondré también como luz para las naciones. Escúchame, no solo para el pueblo de Israel, sino como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los extremos de la tierra. Que no hay un lugar donde no pueda haber llegado esta salvación. ¿Qué dice la Escritura? Que Yehoshua murió ¿para quién? Para que nadie se pierda, mas todos alcancen vida eterna. ¿No es cierto? Procedan al arrepentimiento genuino y entonces haya vida eterna. El libro de Hechos muestra cómo esta palabra comienza a materializarse históricamente delante de nuestros ojos. Otro elemento fundamental del libro es la oposición que van a enfrentar los discípulos, la persecución. Desde el inicio encontramos persecución, encarcelamiento y martirio, pero también una obediencia y una devoción firme, que les llenó de valentía, con lo cual cada uno de estos testigos en Yehoshua HaMashiach caminaba, vivía y actuaba. Esa valentía no provenía de ellos, era una valentía que habían recibido y una capacitación que habían recibido del Ruach HaKodesh, que les daba certidumbre, que les hacía claros en lo que estaban haciendo. Y si era necesario morir, moriremos. Eso es lo que nosotros deberíamos tener en nuestra vida. Esa certeza. Señor, si hoy me toca morir a causa de tu nombre, que así sea. ¿Tenemos esa certeza hoy? Bueno, la persecución, lejos de detener la obra, impulsó la diseminación y expansión del mensaje. ¿No? Fíjate, ¿te acuerdas lo que dice Pedro, no? Simón, cuando lo apresan. Hechos 5:29. Kefa y los demás, fíjate, enviados, o los demás discípulos contestaron, hay que obedecer a Elohim antes que a los hombres. Porque les decían, no pueden ustedes proclamar lo que están enseñando. Nosotros vamos a obedecer a Dios, no vamos a obedecer al hombre. ¿Tenemos nosotros esa misma forma de pensamiento al día de hoy? Hechos 8:4. Los que se dispersaron andaban por todas partes anunciando la buena noticia, el evangelio, la palabra. Esto confirma lo que Yehoshua ya les había dicho antes. Juan 15:20.
Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. ¿Estás dispuesto a eso al día de hoy? Tenemos que entender que esto también aplica para nosotros, ¿eh? Todo lo que tú veas en el libro de los Hechos aplica para nosotros. Es que eso lo vamos a... Porque somos la iglesia. Lo veremos cuando nos tocará pasar, si no, pues... Claro. No, sí, porque- Hombre, claro, pero tenemos que tener convicciones, ¿eh? Esa es otra cosa. Claras convicciones. Que- Claras convicciones de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Dice, también ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Y es que serviremos también como ese ayo para que muchos otros conozcan de su palabra. Finalmente, el libro de los Hechos nos enseña que la expansión del mensaje no depende del poder humano. Esto es muy increíble y es algo que nosotros debemos entender. No es por mano de hombre que se extiende el evangelio. No es por mano de hombre que va a llegar más o menos. Es por voluntad de Elohim. Sino con la dirección de Elohim que va a llevar esto. Por eso cuando se habla de hacer eventos multitudinales y hacer cosas extraordinarias, momento, no es de cosas de hombre. Sí que habrá que hacer cosas, sí que habrá que llevar el evangelio, sí, pero ¿sabes? Es el Señor el que da el crecimiento, es el Señor el que trae a los que debían ser salvos, ¿no? Hombre, también ahí está que el pueblo del Señor, unos manos, unos dedos, ¿no? Pues habrá, el Señor pondrá en personas que irán a llevar, saldrán, porque... Claro, eso es lo que quería aclarar en este momento. Cuando yo digo que el Señor traerá a los que debían ser salvos, no significa que el Señor les pondrá un chip y van a ir, no. Serás un instrumento de parte de Elohim para traer a los que le conozcan, ¿me entiendes? Ahora, en una visión muy, y no nos vamos a meter en eso porque si no acabamos mañana, en una visión muy propia, yo sí considero que el Señor llama a todos, ¿eh? La elección de nuestro Elohim se llama Yehoshua HaMashiach, por el cual puede tener todo aquel que en él crea vida eterna. Pero es que otros tienen más capacidad para una cosa, otros menos. Hombre, claro. Y algunos de nosotros seremos puestos para llevar públicamente el evangelio. Y también seremos perseguidos públicamente, ¿no? Esa es una realidad que no podemos negar. Pero también nosotros, en nuestra manera puntual y en nuestra manera individual, lo hemos dicho muchas veces, seremos tal vez la única Biblia que mucha gente abra. ¿No es cierto? Bueno, pues en ese momento testifiquemos. Hagamos lo que nos corresponde para que los demás conozcan del Señor. Vemos el Ruach de Elohim guiando decisiones, llamando obreros y abriendo puertas para que el mensaje sea llevado. El Ruach HaKodesh orquestando la mente de Mashiach, la voluntad de Dios, orquestando todas las cosas. Fíjate, Hechos 13, 1 y 2 dice, como ejemplo, para que te des cuenta de cómo es que el Ruach HaKodesh llevaba, subía y bajaba y hacía que todo se moviera en la voluntad de él. Había entonces en la comunidad de los que estaban en Antioquía unos profetas y maestros. Bernabé, Simeón o Simón, llamado el Negro. Ahí me hubieran dicho a mí así, el Negro. Lucio de Cirene. Manahem, que se había criado con el tetrarca Herodes. Y Shaul, reunidos ahí, ¿no? En Antioquía. Y estaban estos profetas y maestros. Mientras ellos ministraban a Hashem y ayunaban, o sea, estaban en un servicio, el Espíritu de Santidad les reveló a alguno de estos profetas o maestros. Aparta a Bernabé, a Barnabá y a Shaul para la obra a los que yo les he llamado, ¿no? O sea, no fueron escogidos al azar, sino que el profeta que estaba en ese momento, el maestro que estaba en ese momento ministrando, vino de parte de Elohim, el Ruach HaKodesh, y le dijo, apártame a este y a este. Ya viste que no eran pocos los que habían ahí, eran varios. Y les llama a Bernabé y a Shaul para la obra que yo he determinado para ellos.
Incluso las circunstancias adversas son utilizadas para avanzar en el propósito divino. ¿No es cierto? Como ocurre con los encarcelamientos del apóstol Pablo de Tarso, que terminaron llevando el mensaje hasta Roma. Todo guiado por el Espíritu del Eterno. Vas a ver muchas de las veces que ellos querían ir a tal parte y el Espíritu no se los permitió. Ahora, la pregunta es, ¿tu vida es regida por el Espíritu de Adonai? No hay una gradualidad, ¿no? Porque cuando la iglesia despertó con el poder del Ruach, con la promesa, esto fue a judíos, hay que ser claro, ¿no? Por eso, digamos, empezó en Jerusalén y luego fue a Samaria. Y medianamente, pues los judíos estaban instruidos en la Torá, aunque en las tradiciones de los padres, pero estaban instruidos en la Torá. Entonces ellos no fueron con las manos vacías a las naciones, ellos fueron preparados, ¿no? Hombre, claro. Inclusive, mira un Timoteo, ¿no? Es un prosélito. Entonces los primeros Lucas. capítulos pues, habla exclusivamente de gente judía, Claro. no judíos. Imagínate que en el primer capítulo se convirtieran gentiles, no podían ir a las naciones. Bueno, no. Tenían que ser capacitados. Porque en el capítulo 10 entra Cornelio, justamente el primer gentil. Es el primer gentil, claro. Pero ya en el capítulo 15 es cuando dice, están entrando los gentiles, vienen tan tocados por el mundo, es impresionante. Es necesario legislar esta entrada, ¿no? Entonces vamos a legislarla. Legislar, Sí, y vamos a pedirles simplemente cosas para que ellos trabajen en ellos mismos. Claro. No podemos mandarles a las naciones si vienen retocadísimos con traumas, con cosas. Es más, mira, algo tan particular como eso que tú estás diciendo sucede en alguien que era un fariseo de cepa, como lo es el propio Shaul, Pablo de Tarso. Fueron 12 años desde que llegó a los pies de Mashiach, 12 años que tardó en ser instruido con los apóstoles, ser limpiado y restaurado todo su sistema de procesamiento con respecto a lo que Elohim pide para que él pudiera salir a predicar. Ese fue un milagro también, porque Hombre, cambiar lo que él pensaba. el chip de la manera en que lo cambió, claro. Entonces, esos son los milagros de los que hablamos, ¿no? Entonces, el libro de Hechos tiene ese contenido, ¿no? Para entender Romanos, Gálatas, Hebreos, claro. Para decir, no, primero despójense, que el pecado, que el estado. Inclusive, fíjate, sin el libro de los Hechos, si nosotros no tuviéramos el libro de los Hechos entre los evangelios y las cartas, sería, que es triste, pero así lo voy a decir, sería imposible de entender a Pablo. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos vemos la realidad de la verdad del pensamiento de Pablo con su visión hacia la Torá, hacia la misericordia, hacia la gracia y el poder de Dios. ¿Cómo se ha malinterpretado hoy la carta de los Gálatas? Si tú pones el libro de los Hechos como antes, por eso cuando decíamos en el estudio que hicimos, ¿se acuerdan? Todo creyente en Mashiach debería guardar Torá, ¿no? Todo creyente en Jesucristo debería guardar Torá. Y explicábamos precisamente y dábamos como cimiento de la estructura de Pablo para hablar en Gálatas, por ejemplo, su caminar en el libro de los Hechos. Sin el libro de los Hechos y ver cómo es que él fue y pagó inclusive un voto nazir para que los otros hermanos también fueran, y se rapó inclusive como se rapaban también todos los después del voto nazir, para que todo el mundo mirara que él no había dejado de guardar Torá. Porque inclusive le dice este Jacobo, ¿no? Oye, sí, muy bien, todo esto que nos cuentas de las aventuras que has vivido está increíble, pero andan diciendo que tú dices que no hay que guardar Torá. No vamos a ponernos en dimes y diretes. Vamos a hacer las cosas como deben ser. Demuéstrale a todos que tú sigues haciendo lo que la Torá dice que debe hacerse. ¿Y qué dice Pablo? No, ya la Torá fue abolida. No, vamos, y lo hace. Entonces, el libro de los Hechos va a fungir también como este regulador para comprender inclusive el carácter de Shaul, el carácter de Pedro. Y podamos ver a través después de sus cartas la transformación que hay en cada uno de ellos. El carácter del propio Jacobo. Se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero en realidad es el libro de los Hechos de Mashiach, ¿no?
¿Por qué? Porque es de Mashiach en la figura del pueblo yendo haciendo la voluntad de él. Con el poder, exactamente. De los hechos del poder de Mashiach. En el creyente que ha recibido la promesa del Ruach HaKodesh. Fíjate que, como nosotros vemos, ya lo vamos a ver durante el estudio, pero el que caigan las escamas de los ojos que se le pusieron a Shaul en ese momento y que le impedían ver, es sinónimo de que cuando nosotros somos transformados, deben caer los velos, que no nos permite ver la verdad de la voluntad del Eterno. Ahora fíjate, me encanta Proverbios 9:21 porque dice una verdad que va en este momento espectacular. Muchos designios hay en la mente de un hombre, pero el plan de Hashem es el que se lleva a cabo. Muchos planes hay en la mente del hombre, pero es la voluntad de Hashem la que se realiza, la que se lleva a cabo. El verdadero protagonista del libro de Hechos no es ni Pedro, ni Pablo, ni Bernabé, ni ninguno de ellos. Es el espíritu de Elohim. Pero no como una entidad, porque hay algo que debemos entender. No como un ente, no como una persona que va instruyendo verbalmente a las personas, no, sino como el poder de Elohim, ¿no? Manifiesto en su voluntad en cada uno de los hombres que recibe ese poder. Elohim guiando, enseñando, exhortando y corrigiendo. ¿Vale? Es importante entender esto. Ya durante el estudio vamos a ir viendo y vamos a ir quitando muchos tabúes que han surgido y que han empezado o que empezaron a ver y que hoy son verdades en muchas iglesias. Perdón. El libro de los Hechos nos invita a observar cómo Elohim actúa en la historia para cumplir sus promesas y sus propósitos, porque aunque nos parezcan muy lejanas, están vivas y eficaces. Piensa en las promesas que le hizo Hashem a los patriarcas. La alianza de Adonai con Abraham. Pues es el cumplimiento de esas. Lo que veremos que empieza a suceder en el libro de los Hechos. Lo que vemos el día de hoy expandiéndose el Evangelio. Y como cientos de miles creen en él. El cumplimiento está ahí. Fíjate, Bereshit o Génesis 12:13 dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré, o mi versión dice, degradaré al que te maldiga, porque está mejor traducido degradaré, porque la palabra que se usa ahí es tlalal, ¿no? Como de humillación, de degradar al que te maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Eso se lo está diciendo Abraham, ¿no? Eso se lo está diciendo Abraham. ¿Y la promesa de Abraham cuál era? Que tus descendientes serían como las arenas del mar y las estrellas del cielo. ¿No es cierto? Y vamos a empezar a ver el cumplimiento exponencial en el libro de los Hechos de eso. Por eso hace rato yo les decía, nosotros debemos sabernos portadores de la promesa que se le dio a Abraham. Porque nosotros somos el cumplimiento de esa promesa, en parte también. Y a través de nosotros se seguirá cumpliendo conforme a la voluntad del Eterno. Cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio, cuando cada una de esas personas que van conociendo del Señor y por su misericordia y amor son transformadas, son salvadas. Lo que comienza con un pequeño grupo de discípulos en Jerusalén termina como el mensaje del Mesías proclamado en el corazón del Imperio Romano. ¿Tú sabes lo que significaba que en el corazón del Imperio Romano llegara el Evangelio? Era quien dominaba todo el mundo en ese momento conocido. Ellos dominaban hasta Inglaterra, hasta los galos. Todo lo dominaban, todo el continente americano, todo. Grecia, todo. Jerusalén, todo lo que te puedas imaginar. Y mira dónde está Roma, Pero que ahí llegara el Evangelio, todas las noticias, por eso los evangelios, ¿no? Todas las noticias que te puedas imaginar provenían de Roma. Todo lo que estaba al día provenía de Roma. Y el Evangelio llegó a Roma con un solo propósito, que se expandiera
a todo en donde había dominio por Roma, que era todo el mundo conocido en ese momento. ¿No es cierto? Pero este libro, les pongo yo aquí, no es solo historia de la comunidad de creyentes del primer siglo. Es y debe ser también un modelo que nos muestre cómo vive una comunidad guiada por el Espíritu. Y eso sí nos involucra directamente, ¿eh? Comprometida con la verdad y fiel en medio de la persecución, en medio de la oposición. Por eso, al comenzar este estudio, debemos plantearnos los siguientes cuestionamientos. ¿Qué podemos aprender del emuná, el valor y la obediencia de los primeros discípulos? ¿Qué podemos aprender de ello? Pues lo que podamos, ¿no? Tenemos que hacerlo y ponerlo por obra y hacerlo vivo y eficaz en nuestras vidas. Hechos nos recuerda que la obra iniciada por el Mashiach no termina en el primer siglo. La misión continúa hasta el día de hoy. Y cada generación de creyente es llamado a participar en ella. Es convidado, ¿eh? De hecho, es ordenado. El libro de los Hechos termina de una manera muy particular. No sé si has leído el último de los capítulos o el último de los versículos del libro de los Hechos, pero no tiene un cierre definitivo. No tiene un fin. No termina con un fin. Vamos a leerlo rápido. Hechos 28, 30 y 31. Hechos 21, 30 y 31. Ya terminamos, ya casi terminamos. Era necesario tener este estudio largo porque es la introducción. ¿Vale? Les prometo que los que sigan, bueno, vamos a procurar que seamos cortos. Eso está bueno porque... Claro, hombre. Claro, nos da una visión. Nos posiciona ya. ¿Dónde vamos a empezar? Y nos exhorta. Y nos exhorta, claro. Es que ese es el deber ser de toda la Escritura. Exhortarnos y ponernos en nuestro lugar, en nuestra perspectiva correcta. Eso dijiste hace rato. ¿Qué es lo que somos? Cada uno somos exhortados a través de su corazón. Claro. Hechos 28, 30 dice, Shaul permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, o que alquilaba. Ahí recibía a todos los que iban a verlo. Fíjate qué increíble, ¿no? Él, aún en la persecución y en todo en Roma, estaba con su casa ahí, recibiendo con libertad, ¿eh? 28, 30. Y luego el 31 dice, predicando el reino de Elohim y enseñando acerca del Señor Yehoshua HaMashiach con toda libertad y sin impedimento. Fin. ¿Cómo? No me dejes así. No me dejes así, como que así va a terminar el libro, en que Pablo compartía con libertad. ¿Y los demás apóstoles dónde están? ¿Y qué pasó con Pedro? No es importante, ¿sabes? Porque la historia continúa. Es que cuando terminamos nosotros de Pablo, los 2 últimos años se dedicó a predicar a los gentiles. Claro, pero a lo que yo voy con esto es que Lucas no busca que haya un fin en el libro. Porque Lucas sabe que no tiene fin hasta la segunda venida de Mashiach. Este libro terminará de escribirse hasta que venga Mashiach por segunda vez. Exactamente, to be continued, ¿no? Como dicen en las películas. Esta historia continuará. Y es real, porque sigue. Pareciese que intencionadamente Lucas deja la historia abierta porque la misión de llevar las buenas nuevas no se detuvo jamás. La obra iniciada por el Mashiach sigue extendiéndose en todo el mundo hasta el día de hoy. Y seguirá. Dice el Señor que de las piedras sacaría quien predique de su palabra, si no hubiese quien predicara. Entonces, para poder comenzar con el estudio del libro de los Hechos, debemos entender que este libro nos revela y muestra algunas cosas. No que vamos a empezar ahorita, sino para la próxima semana. Pero es necesario entender esto. 1. El cumplimiento de las promesas proféticas. Son estas las cosas que vamos a encontrar dentro de lo que debemos entender en el libro, que nos revela y muestra. El cumplimiento de las promesas proféticas. El nacimiento de la comunidad mesiánica. No de la comunidad como tal, de creyentes, sino mesiánica, porque eso es diferente, porque se cree Mashiach ya.
La obra del Espíritu en la vida de todo creyente, guiando y gobernando sus decisiones y su manera de caminar. Y la expansión del reino hacia todo el mundo. Pero también nos plantea profundas preguntas que debemos considerar y dar el peso que estas tienen en la vida de todos nosotros como creyentes. Y entonces aquí es donde se pone bueno. Y estas preguntas tienes que hacértelas. No me las contestes a mí, porque cada quien se las tendrá que contestar a sí mismo. ¿Qué significa ser verdaderos testigos del Mesías? Punto número 1. Estamos viviendo en la misma dependencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu, como dependían ellos. Porque tú vas a ver en la historia que hay momentos en los que sienten que ya no va a haber más. Y ellos dependen del Espíritu. Y aunque todo el mundo piense que estaban acobardados, no estaban acobardados, estaban esperando. ¿Somos capaces al día de hoy de esperar a que el Señor haga cosas? O vamos, no. Fulanito me va a ayudar. Estamos en el proceso. Es que es complicado, ¿eh? Es difícil, muy difícil. Yo creo que no es difícil. Y más en este mundo, porque esa es la cuestión, que vivimos en un mundo que ya no da tregua. Pero por eso dice, Sí. por eso dice la palabra. Pero hay que entender que el llamado es uno solo. Claro, hombre. Cuando Dios te injerta, ¿no? Te das cuenta. Naces, ¿no? Sí, de nuevo, claro. El proceso ya es distinto. O sea, Sí. ahí no podemos contestar, pero sí estamos en Mashiach. O sea, eso Claro. tenemos que tener certeza que sí estamos en Mashiach. Por eso la pregunta es específica. ¿Estamos viviendo con la misma dependencia del Espíritu que ellos vivían? A eso apuntamos. A eso debemos apuntar. Ese es el deber ser, ¿vale? Ahora, aquí es donde nos va a golpear a todos bien sabroso. ¿Nuestra comunidad refleja el modelo de la iglesia primitiva? Piensa, ¿eh? Nuestra ejemplo, ¿no? No. Fíjate que yo ante esto me dio alegría pensar que muchas cosas sí. En muchas cosas como iglesia, como modelo de comunidad, al menos nosotros los que andamos conforme a la voluntad del Eterno, buscando hacer las cosas que el Eterno, andamos buscando ser ese mismo reflejo del modelo de la iglesia primitiva. Habrá cosas que nos fallarán, habrá cosas que se nos irán, pero buscamos ser como esa iglesia primitiva. El libro de los Hechos no solo narra lo que Elohim hizo en el pasado, sino que nos muestra cómo continúa actuando hoy en medio de su pueblo. Porque las mismas cosas pasan en todo el mundo. La misión que un día empezó con los apóstoles para llevar el evangelio, ahora es nuestra. Así que, y ahí son vamos a leer Josué 1, del 7 al 9, para que entonces el así que quede más claro. Josué 1, del 7 al 9. La misma misión de los apóstoles en llevar el evangelio ahora es nuestra. Así que tienes que ser muy fuerte y valiente en observar toda la Torá que mi siervo Moshe te ordenó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Que el libro de la Torá nunca cese de tus labios, sino que lo recites de día y de noche para que observes fielmente todo lo que está escrito en él. Solamente entonces prosperarás en tus empresas, en las cosas que hagas, y solo entonces tendrás éxito. Por lo que te encargo que seas fuerte y valiente. No te atemorices ni te desanimes. Que Hashem tu Elohim está contigo donde quiera que vayamos. Amén. Propongamos en nuestro corazón obedecer al Rey y llevar sus buenas nuevas de misericordia, de perdón y de amor, tal y como lo hicieron todos los creyentes del primer siglo. Amén.
Pues vamos a terminar ahí. Hazak, hazak. Fuerza. Lo vamos a necesitar. Debemos hacer conforme a su voluntad. Y pues, Shabbat Shalom. Nos vemos a la tarde.